Cordial saludo, mi nombre es José Ernesto Ruineita. En esta oportunidad voy a hacer la realización de la actividad correspondiente a la tarea 3, que es las expresiones culturales. Para esta actividad me va a acompañar la señora Alba y como requisito indispensable de la actividad es que la señora Alba nos firme el consentimiento que nos permita pues con su aceptación realizar y contestar las preguntas. Muchas gracias. Seguidamente, lo primero es, vamos a tratar el tema de algunos relatos y memorias, para lo cual, señora Alba, quisiera preguntarle acerca de la migración. ¿De cuál región del país provienes tú y tu familia? Yo nací en Bogotá. Mi familia, por parte de mi papá, proviene de la zona cafetera, de Manizales, de Caldas. Y la familia de mi mamá nacieron en el altiplano cundiboyacense. Y pues ellos llegaron aquí a Bogotá hace muchos años. Se conocieron acá en Bogotá y somos una familia de 5 hermanos. 5 hermanos. Uh-huh. Ya. ¿Qué costumbres recuerdas de tu familia, de tus abuelos, de tus padres? A nivel general, costumbres a nivel general. Pues fue muy especial esa vivencia de nosotros como familia porque eran dos culturas totalmente diferentes que se encontraron y se fusionaron. O sea, por parte de mi papá las costumbres eran muy de los paisas antiguos, de esos paisas de montaña, de las personas, de los digamos, países arrieros. De los arrieros, caldenses. Sí. Entonces esas fueron las costumbres que nos trajo mi papá. Y las costumbres que nos trajo mi mamá eran de aquellos campesinos, campesinas que se dedicaban a sembrar, a cultivar, a criar animales y que pues por cuestiones de pronto de política y de necesidades les tocó venirse acá a Bogotá a trabajar en otras cosas diferentes a lo que hacían en sus tierras. Ya. Referente a la infancia, ¿cuáles son los recuerdos más importantes que tiene de tu infancia? Pues yo recuerdo de mi infancia los juegos, recuerdo que teníamos muchas tradiciones traídas de las dos culturas de donde proveníamos nosotros. A mi papá le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho el baile, tomar trago, amanecer, de pronto en lo que ellos llamaban en esa época cantinas. Y pues más o menos así crecimos. Y de parte de mi mamá, pues ella sí era mucho más de su casa, ella se dedicaba a las labores domésticas del hogar, no trabajaba sino en la casa solamente. Y pues ella nos enseñaba canciones de su tierra y también le gustaba bailar cosas, danzas de su tierra, típicas de su folclore. O sea que ustedes como hijos lograron integrar esas dos culturas. Sí, claro, y aprendimos de las dos y conocemos de las dos. Y hoy en día ya como adultos, ya que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros seguimos mostrándole a esas generaciones todo aquello que aprendimos de niños. ¿Qué juegos le recuerdan? ¿Qué juegos de la infancia tienes como recuerdo? No, pues muchos, porque pues la infancia de nosotros fue muy buena, muy bonita, porque pues nosotros no teníamos los medios tecnológicos que hay hoy en día, ¿no? Nosotros salíamos a la calle a cualquier hora, porque pues no había mucho pues delincuencia ni nada de eso. Entonces nosotros jugábamos al yermis, jugábamos a la lleva, jugábamos tapitas, mis hermanos jugaban canicas. Nosotras las mujeres nos gustaba mucho jugar un
un juego que era en el piso, que se dibujaban Golosa. cosas en el piso, La la golosa. golosa. Nos gustaba ir a los parques, sobre todo el domingo, que era el día como que salíamos a misa, luego íbamos al parque, luego nos comíamos un heladito, una paletica Era y como un ritual de jugábamos. domingo. Sí, nosotros normalmente íbamos a los parquecitos que quedaban cerca de nuestra casa y allí pues también nos gustaba mucho montar en los jueguitos que habían en esa época en los parques, digamos, el rodadero, columpio, eso era lo que hacíamos de niños y de Ya. jovencitos, adolescentes. Ya, muchas gracias. Referente a la tradición oral, ¿qué anécdotas recuerdas? Como cuentos, historias o cosas así que sus familiares o abuelos o padres les contaban. No, a nosotros nos contaban muchas cosas, sobre Muchas. todo eh, leyendas, mitos, porque mi papá que provenía de ese sector del país donde pues había muchas historias, o sea, Historia. contaban muchas historias. Él nos contaba que el hombre sin cabeza, Sí. que había otra que nos gustaba como el Moán. La pata sola. No, la patasola no la contaba, era mi mamá, Ah, porque ellos tenían como diferentes anécdotas de acuerdo a donde ellos a habían la vivido, región. de acuerdo a la región. Mi mamá nos contaba la Llorona, mi mamá nos contaba el ánima sol, la patasola, La pata sola. y otras como historias de sus pueblos. O sea, nosotros nos contaban mucho, era cosas que sucedían en los pueblos, por ejemplo, de mi papá que nació en Aguadas. Allá había como una leyenda de como un caballo que entraba, y el jinete era sin cabeza, entonces Sin se cabeza. llamaba el jinete sin cabeza. Y en donde vivía mi mamá eran muchos duendes, Muchos duendecillos. Entonces pues ella nos contaba que les cogían las cosas y se las escondían y que ellos se acostaban muy temprano y se levantaban también muy temprano porque esa era la forma en que los abuelitos de ellos los tenían acostumbrados. Claro. En cuanto a las expresiones culturales, eh, ¿cuáles eran las fiestas, los rituales, los acontecimientos religiosos, música, todo lo relacionado a cultura que recuerdas de tu familia? Pues por parte de mi papá nosotros teníamos muy arraigada la parte religiosa. En mi familia, por parte de mi papá, habían dos religiosas, y había un sacerdote, entonces ellos era como que nos inculcaban mucho el tema de la Semana Santa. O sea, nosotros las tradiciones más importantes en nuestra familia y también por parte de mi mamá, porque ella provenía también del campo donde los habían criado de esa manera, a nosotros, para nosotros era muy, muy importante la Semana Santa. También nos gustaba mucho bailar, nosotros nos llevaban al pueblo, a los pueblos, y bailábamos en la plaza principal. También cantar, a mi papá le gustaba mucho cantar y él ponía música y nosotros aprendíamos esa música que él escuchaba. Y lo mismo mi mamá, a ella le gustaba también bailar, ella hacía como ciertas como ritmos de su tierra, de su región y nosotros lo aprendíamos, Lo típico. lo típico de la región. Qué bueno por ustedes porque lograron integrar esas dos culturas y aprendieron, digámoslo, de esa muestra multicultural que ellos provenían. Sí, claro, y nosotros ya como hijos y ya que tuvimos nuestros hijos y que algunos somos ya abuelos, nosotros no dejamos perder todas esas historias, todas esas costumbres que teníamos de esa época y aún ahora sí nos reunimos y se lo contamos a nuestros nietos, porque ya nuestros hijos son grandes, entonces a ellos se los contábamos era en la época que eran pequeños o Bueno, adolescentes. ya. Respecto a la vida política, ¿qué aspectos importantes recuerda o marcó, digámoslo, de alguna manera, marcó a la familia por parte de la política?
Sí, para nosotros igual no habíamos nacido, mi papá y mi mamá eran muy jóvenes y ellos vivieron los dos en sus respectivos momentos, en sus pueblos, vivieron épocas de violencia política, o sea, de conservadores, liberales, pero estando ya aquí en Bogotá, ellos vivieron los dos también el Bogotazo, o sea, el 9 de abril, en donde hubo tantos muertos, en donde hubo tanta violencia, en donde acá en Bogotá pues todas las cuestiones políticas desencadenaron en esa situación que se presentó. Tuvo mucho que ver con nuestras familias porque pues igual a mi papá le tocó pues trabajar desde muy niño, desde muy joven y pues ya después de que se presentó eso era mucho más difícil conseguir trabajo. Ya. Lo mismo mi mamá, ella ya vivía acá en Bogotá porque los dos habían sido desplazados de sus pueblos Sí, claro. y llegaron acá a Bogotá y con el tiempo sucedió eso del 9 de abril. Y luego ya pasado unos 10 o 12 años, ellos se conocieron, ya estaban un poquitico más estables en sus trabajos y eso. Y fue cuando empezaron pues que se casaron y nos tuvieron a Ya, nosotros. crearon una familia. Crearon ¿no? una Un familia. entorno familiar. Sí. Bueno, por ahora no sería más. Muchísimas gracias, señora Alba. Es de verdad un gran honor haber compartido estos momentos y aprender de cosas de cultura. Muchas gracias, señora Alba. Con mucho gusto y de verdad que es un tema muy interesante y que lo lleva a uno a recordar cosas de su niñez, de su infancia, recordar a sus padres, recordar a sus abuelos y ver que hoy en día hay muchas cosas, tradiciones, costumbres que aún podemos tener y Conservar esas seguir, expresiones. digamos, pasándolas de generación De en generación generación. en generación. Muchas gracias. Por ahora entonces terminamos el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.